Así en el trazo grueso, te pregunto, es una investigación muy interesante, ¿qué es lo que más te sorprendió como neumonólogo, como especialista? ¿Qué es lo que más te sorprendió de este estudio que abarca a muchísimas personas que transitaron el COVID en Santa Fe y que, bueno, formaron parte de esta investigación? Eh, la verdad es que lo que nos sorprendió a todo el equipo es la gran afectación de personas que no esperábamos que estén afectadas. O sea, normalmente cuando uno busca secuelas o busca complicaciones después de un problema serio, em, buscamos y tratamos o sea, no nos sorprende que tengan problemas aquellos que estuvieron, por ejemplo, internados en terapia intensiva, los que tuvieron un problema realmente importante con su salud. Ahora, en este estudio lo que demostramos es que la mayoría del grueso de las afectaciones objetivables, demostrables, que no tienen que ver solamente con lo que el paciente refiere, estaban en pacientes con grados de enfermedad de COVID leves. O sea que a los 30 días, que fue en promedio donde hicimos el tiempo de evaluación de esta gente que estuvo enferma, muchas de las personas que cursaron con cuadros leves, que estuvieron en su casa, que no recibieron asistencia médica, muchos de ellos, solamente con el seguimiento telefónico en la mayoría de los casos, encontramos gran afectación desde el punto de vista fundamentalmente respiratorio, o sea, compromiso a nivel pulmonar, tanto en la función pulmonar como en las tomografías de tórax, pero también compromiso de síntomas y de molestias a nivel muscular, y también a nivel emocional, con muchos cuadros de depresión, un 32% de presencia de depresión, representado fundamentalmente por los cuadros leves. Y encontramos una proporción importante, sí, con un estudio profundo a nivel cardiológico que también incorporamos junto con el servicio de cardiología y del servicio de imágenes, que es una afectación en el 22% de las personas de la resonancia nuclear magnética, que es un procedimiento que hace la diferencia, por así decirlo, con otras cohortes, con otros grupos de seguimiento post-COVID a nivel nacional y a nivel mundial también. Por eso, este estudio lo que tiene de interesante, y por lo cual dimos a conocer y es abierto a las preguntas, es que primero no terminó, sigue, continúa y continuará, que nos encontramos con que ya tenemos más de 230 personas evaluadas, de las cuales lo que venimos encontrando es que muchas de las personas evaluadas tienen cuadros realmente importantes y no tuvieron por lo menos la percepción de una enfermedad seria. Y eso es lo que nos ayuda a poder, a partir de ahora, tomar decisiones y tomar conductas a partir de los hallazgos de cómo vamos a seguir a estos pacientes y cómo podemos ayudar a estos pacientes para que justamente no queden secuelados. Pero la verdad que este estudio incorporó pacientes de todas las categorías que hayan tenido COVID, es gratuito dentro del hospital y logramos organizar el hospital con el gran apoyo de la dirección para que todo se pueda hacer en un día. Entonces las personas piden el turno, fueron evaluadas completamente, se hicieron múltiples test, en laboratorio, función pulmonar, test de marcha 6 minutos, evaluaciones cardiológicas, evaluaciones con test de afectación a nivel emocional y también de calidad de vida y de salud respiratoria. Y bueno, toda esa información hoy la estamos brindando y en estos próximos días la daremos a conocer también a nivel nacional en un webinar nacional. Y luego, bueno, a partir del 31 empezamos a trabajar en la información para las publicaciones. Es una muestra grande porque mencionabas 230 casos bajo esta investigación. Desconozco, no tengo aquí el dato de cuál es el número de afectados en el departamento de la capital o Gran Santa Fe, pero es una muestra que se podría decir representativa del universo total de afectados, por lo menos en nuestra región. Mencionabas un test que a mí me sorprendió mucho, los datos que arrojó el test de marcha de 6 minutos, donde se verificaron fatigas, falta de aire, se verificó cansancio. En definitiva, uno supone que una marcha de 6 minutos, y si me permitís la expresión, debería salirte de taquito. Evidentemente, con haber transitado el COVID, esto puede aparecer y puede afectar, obviamente, la vida cotidiana, tu vida laboral, tu vida como hombre de a pie, digamos, en nuestra región. Esto
¿Este dato te sorprendió a vos particularmente? Sí, realmente, porque el test de marcha, si bien es un procedimiento que nosotros como neumonólogos lo hacemos y muchos cardiólogos también lo hacen rutinariamente para estudiar enfermedades diversas, en este caso, cuando comenzamos a hacer, empezamos a notar y empezamos a obtener resultados de la gente que las personas tenían problemas para poder hacerlo, independientemente de la gravedad que hayan tenido. Y nos sorprendía que, por ejemplo, esto no es subjetivo, o sea, no es lo que la persona le parece, sino que es completamente objetivable. Cuando se hace el estudio, uno va midiendo la oxigenación, sabemos qué distancia tiene que caminar esa persona de acuerdo a variables y a tablas que tenemos, y empezamos a ver que las personas se fatigaban, otras que tenían dificultad respiratoria, otros que alteraban la oxigenación, que lo íbamos viendo, y por lo tanto teníamos que suspender el test en algunos de ellos, y otros que no lograban caminar lo que debían caminar. Y eso lo encontramos en el 35% de los test estudiados, o sea que de 100 personas, 35 no podían caminar, no podían realizar este test de manera adecuada. Y cuando desagregamos ese grupo y dijimos, bueno, a ver, esto es lógico que afecte a los que estuvieron internados o los que tuvieron cuadros severos, nos volvimos a encontrar con la sorpresa de que más del 50% de estos casos eran personas que habían tenido cuadros leves. Ujú. Lo mismo pasó con la tomografía. La tomografía computada, que no podemos discutir que es un estudio de imágenes profundo, nos permite ver si hay daño a nivel pulmonar, y a los 30 días esperábamos poco hallazgo, pocos personas enfermas o que demuestren compromiso pulmonar, y nos encontramos también un 35% de afectación, igualmente representado por los casos leves. Esto quiere decir que hubo mucha gente que sufrió una neumonía por COVID en su casa y que pasó la neumonía por COVID también en su casa, sin recibir en muchos de esos casos los tratamientos que se dan habitualmente para una neumonía. Eso quiere decir que tenemos que estar más atentos como grupo de salud en el seguimiento, y que por supuesto también tenemos que trabajar en la recuperación. Y lo más importante es que a medida que empezamos a obtener estos resultados, tuvimos que salir a organizar cómo tratarlos a estas Claro. pacientes que tenían secuelas. Y a partir de ahí se creó una unidad, digamos, un consultorio de rehabilitación respiratoria en el CEMAFE, que se nutrió también de personal para poder darle tratamiento, que es el tratamiento para este tipo de complicaciones, que es por lo menos lo que se sabe, Mm. y logramos de esa manera recuperar. Ahora ya estamos controlando a los 3 meses, o sea, eso fue al mes. Ahora ya estamos controlando nuevamente a esas personas afectadas a los 3 meses, y los vamos a controlar a los 6 meses, además de incorporar nuevas personas que lamentablemente transiten el COVID. Mira, Martín, mientras te escucho y te escuchamos, aparecen preguntas, muchas de ellas que ya había pensado, pero es interesante. Y creo que lo contestabas recién también. Todo esto se está escribiendo sin antecedentes, no hay, digamos, una investigación previa que uno pueda cotejar datos porque esto es tan inédito, esta pandemia, que puede encontrar situaciones parecidas, pero nada, nada que pueda compararse, digamos, caso con caso o época con época. La pregunta de esta televidente es si el secuelado va a conservar esa condición de secuelado durante mucho tiempo, o es una secuela que gradualmente va a ir desapareciendo y por lo tanto el afectado recuperando su condición natural. Esto, insisto, forma parte de estos estudios que van a hacer cada 3 y 6 meses, pero a priori, ¿tenés alguna respuesta para esta ¿Sí? televidente respecto a ese tema? Sí, en primer lugar, cuando nosotros empezamos con este proyecto, no había nada publicado, había solo un Claro. trabajo británico. Por lo tanto, esto fue a partir de la impresión que teníamos nosotros y de la lectura y de la imaginación, hicimos este proyecto que llevó mucho trabajo. En julio lo terminamos de escribir, el 31 de julio, lo presentábamos y tuvimos todas las habilitaciones, y a partir de fines de agosto, principios de septiembre, comenzamos a reclutar pacientes. Y lo que nosotros estamos viendo es que sí, hay gente que queda secuelada, pero todavía no podemos decir el número de esas personas, no podemos decir un porcentaje, porque no hay estadísticas en el país hechas como la nuestra, que hayan logrado tener el tiempo de evolución de los 6 meses como para poder sacar conclusiones en forma masiva. Sí tenemos
datos individuales, pero no tenemos datos como para decir, a ver, realmente quedan secuelados definitivamente. Pero sí te tengo que decir que la mayoría de las personas que tienen problemas y que son detectados y tratados a tiempo, tienen una recuperación absoluta, la gran mayoría. Podemos hablar de fibrosis pulmonar en aquellas, o que quedan con alguna secuela pulmonar, en aquellas personas que han estado muy graves. Es más, hay un trabajo recién presentado, hoy se presentó de una revista americana, que es un trabajo francés, que ellos, parecido al nuestro, donde ellos reclutaron por teléfono, o sea, llamaban a la gente por teléfono, y ellos se encontraron que había secuelas aproximadamente a largo plazo, ya más allá de los 6 meses, en el 16% de las personas. Lo que nosotros estamos viendo, eso no es tan así, pero hay que dejar pasar el tiempo, Claro. juntar más número de pacientes, que podamos evaluarlo en profundidad como lo estamos haciendo. Ah, Y sí te digo que nosotros estamos a partir de abril, cambio en la evaluación, porque ya ahora tenemos que incorporar cosas que antes no mirábamos y que ahora empiezan a aparecer como antes, como por ejemplo la afectación cutánea, por ejemplo la afectación neurológica y otros grados y otros compromisos, como por ejemplo la afectación de la concentración. siguen llegando preguntas, Martín, algunas relacionadas a la vacuna. Te quiero hacer una pregunta, pedirte una opinión antes de hacerte la pregunta. ¿Recomendás en definitiva que aquel que haya transitado el virus, incluso, y enfatizando, incluso de manera leve, acuda o al hospital o a la clínica y a su obra social para hacerse estudios desde una espirometría hasta una resonancia para ver el rendimiento cardiológico, porque esto es fundamental? La sugerencia es que, digamos, esto en 10 días debería la persona resolver sus problemas, que es lo que habitualmente usamos como alta epidemiológica, que en general hay personas que cursan con problemas 2 o 3 días y luego ya no tienen nada, y muchos asintomáticos o oligosintomáticos también hay. Ahora, si más allá de esos 10 días la persona sigue con síntomas, sigue con molestias, fundamentalmente dificultad respiratoria, decaimiento, o si tiene dolor de pecho o alguna molestia de ese tipo posterior a esos 10 días, es aconsejable una evaluación médica. Ujú. Después de ahí se decidirá qué tipo de estudio se realizará y qué especialistas deberán verlo. Pero siempre decimos, el control post-COVID es recomendable hacerlo fundamentalmente y sin lugar a dudas en aquellas personas que van a iniciar una actividad deportiva después del COVID. Claro. No es conveniente largarse por sí solo a querer volver a la actividad de antes. Interesantísimo esto último que mencionás. Dos o tres preguntas sumo a grupo que están haciendo respecto a las vacunas. Cada paciente con algún síntoma, un alérgico, un asmático, alguien con alguna patología de base, debe consultar al especialista para vacunarse con tal o cual vacuna, o a priori, si recibe primero la de un laboratorio o la de otro, la recomendación es ponérsela igualmente. ¿Cómo ves esto y qué evaluación haces sobre este asunto? Bueno, esto está aclarado, digamos, hay posicionamientos que tienen que ver, por ejemplo, la Asociación Argentina de Alergia e Inmunología Clínica ya determinó y colaboró en decir que solamente aquellas personas que tienen reacciones a los componentes de la vacuna, que hay muy poca gente que haya tenido problemas con vacunas en general, o aquellos que hayan tenido alguna reacción alérgica grave a un medicamento, son los que ya desde ahora no deberían aplicarse la vacuna porque son los que tienen contraindicada la administración de la vacuna. Nosotros le llamamos reacción anafiláctica o shock anafiláctico, ese tipo de reacciones. O sea, son reacciones serias producidas por una medicación. En eso son donde están las contraindicaciones por el momento absolutas. El resto de las contraindicaciones, lo que puede por ahí comentarse, hasta inclusive si se vacunan o no las embarazadas, eso es conveniente que lo charlen con su médico, inclusive con su médico clínico. Pero hay una contraindicación, como decíamos, absoluta, que son estos antecedentes en la persona. El resto es para conversarlo con su médico si la persona tiene duda. Pero es
claro que las vacunas son seguras, eso se viene demostrando inclusive con la experiencia nuestra, con la administración de las 3 vacunas que tenemos en nuestro país, y esa administración que viene haciéndose demuestran que son seguras. Por lo tanto, no asustarse y no negarse a la vacuna, porque peor es la enfermedad, y se nos viene un problema, que es lo que va a pasar a medida que esta posible segunda ola se presente y que hoy está demostrando un incremento en el número de casos en nuestra zona. Por lo tanto, la vacunación es un modo de cuidarse, de protegerse. La herramienta, si existe, hay que usarla. Y si hay dudas, hay que hablar con su médico. Todos los días estamos respondiendo preguntas de los pacientes sobre las vacunas, pero el mensaje general es que son muy seguras y que corresponde aplicarlas. ¿Cuál toque? Eso ya, ¿qué marca o cuál? Eso ya dependerá del gobierno y de las posibilidades que haya de vacunación, y realmente uno en esto tiene que ser coherente. Acá no es cuestión de elegir, es cuestión de estar protegido. La última, y ya lo has indicado muchas veces, la consulta al médico de cabecera para despejar todas las dudas, pero acá hay una pregunta puntual de Jorge. Pregunta, él ha tenido incompatibilidad con analgésicos no esteroides. ¿Se recomienda la vacunación? Depende, esa pregunta es muy buena porque tiene que ver con lo que estábamos hablando, y esto es bastante, digamos, es infrecuente en la población general, pero es frecuente en la consulta del alergista. Y la respuesta sería, es conveniente que hable con su especialista, que hable con el alergista que lo atiende o lo atendió en ese momento, para poder determinar, si tiene dudas, qué grado de, digamos, qué grado de riesgo tiene para aplicar la vacuna, y si él ya puede decir que no se va, que es riesgosa la vacunación o se la puede aplicar sin problemas. Yo, además de neumonólogo, soy alergista, y en esto, cuando a mí me preguntan eso, yo vuelvo otra vez sobre la historia clínica y vuelvo otra vez a los antecedentes. Si esa persona es alérgico a la aspirina, pero nunca, a la aspirina o a los AINES, que le llamamos los analgésicos, pero nunca ha tenido una reacción grave, sino que ha sido siempre reacciones menores, esa persona no tiene inconvenientes de vacunarse y se premedica para poder hacerlo con seguridad. O sea, se trata para que pueda hacerse la vacuna con seguridad. Hemos tenido hasta médicos que hemos tratado así para que puedan vacunarse. Por otro lado, si ya su médico, el alergista, le dice, mira, o su médico clínico, que también puede orientarlo claramente, es peligroso por el hecho de que tuviste una reacción importante, bueno, es conveniente esperar. No quiere decir que no se pueda vacunar en el futuro, sino que es conveniente en este momento esperar, porque todavía necesitamos saber más con respecto a las vacunas, si realmente producen anafilaxia, si realmente esta población tiene que quedar afuera, y eso lo vamos a ir sabiendo a medida que vayamos usando más vacunas. Para que vos y para que la audiencia sepa, por ejemplo, las embarazadas están fuera del grupo de aplicación, Sí. pero hay muchas embarazadas que hoy se están vacunando. Entonces, esa información, que son mujeres que le ponen el cuerpo a esta situación, porque ellas reconocen que su riesgo mayor es el COVID. Entonces, esa información que dejan estas mujeres embarazadas es lo que nos va a permitir, Claro. dentro de unos meses, decir que todas las mujeres se van a poder vacunar. Como pasó exactamente igual Sí. con la vacuna de la gripe. Sí. Gracias, Martín. Interesantísimo todo, pero bueno, se nos va el tiempo y vamos a seguir conversando seguramente. Gracias por el tuyo, por tu tiempo, que es tan importante, y por compartir tus conocimientos con todos nosotros. Gracias. A tu disposición, y como último mensaje, lo mejor que podemos hacer es no hablar de post-COVID si nosotros nos cuidamos, Claro. O sea, que sigamos cuidándonos. Ese es el mensaje final de la presentación del trabajo que nosotros hicimos. No queremos seguir viendo post-COVID, queremos seguir trabajando con menos COVID de ser posible. Muchas gracias por todo, doctor Maguilo. Gracias. Buenas noches. Un gusto.